ahora sí. ¿Entro? Sí. Muy buenas tardes a todos que se están conectando esta tarde al desarrollo de la presente actividad académica. Se trata de la conferencia magistral titulada El proceso de consolidación de la reforma procesal penal, retos y perspectivas, que va a estar a cargo del doctor Hugo Alejandro Peñares Flores. Como ustedes saben, estas conferencias están a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que lo realiza en el marco del programa El Minjus en tu universidad. A continuación leeré la reseña académica y profesional de nuestro distinguido conferencista. El doctor Hugo Peñares es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Derecho, convención en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomas de posgrado en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico y en Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en argumentación jurídica y función jurisdiccional en dicha casa de estudios. Cuenta con 15 años de experiencia en el sistema de justicia. Ha sido asesor de la Presidencia del Poder Judicial, asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, entre otros cargos. Ha sido representante institucional del Poder Judicial ante la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo contra la AFT, y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República ante el Consejo Nacional de Política Criminal. Actualmente ocupa el cargo de secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Entonces dejamos en el uso de la palabra a nuestro distinguido especialista. Adelante, doctor Peñares. Muchísimas gracias, doctor Jesús Rosario. Ante todo, quisiera saludar a la audiencia y agradecer por este espacio, esta oportunidad al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que la doctora Ana Martínez, por brindarme esta oportunidad de compartir con todos ustedes un poco la experiencia que tenemos en el sistema de justicia y especialmente en la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Para mayor explicación, me gustaría compartir algunas diapositivas que he preparado para este evento. Estoy habilitado, creo, para compartir pantallas. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, doctor, puede compartir la pantalla, podemos verla. Se nota, ¿no? Sí, correcto. De acuerdo, gracias. La pequeña ponencia que voy a presentar en esta oportunidad se titula, como se lee, el proceso de consolidación de la reforma procesal penal, retos y perspectivas. En realidad, se trata más bien de hacer una especie de sucinto recuento de estos 20 años desde la promulgación del Código Procesal Penal, con los ideales de ese momento, con la realidad de ese momento, con las aspiraciones de ese momento, y un poco contrastarlo con lo que ha devenido, digamos, con la realidad actual de este Código Procesal Penal, y a la vez un poco identificar líneas de continuidad, pero sobre todo puntos de ruptura en este proceso, ¿no? Para lo cual cuento con un poco tiempo, así que haré un esfuerzo importante para poder consolidar en este tiempo los 20 años. Comenzamos con esta fotografía. Sin duda, los que nos oyen quizás sean muy jóvenes y no recuerden que esos celulares Nokia que están apreciando eran los que efectivamente la gente utilizaba en los años 2000. Al costado tenemos artistas, que algunos fallecidos, otros retirados, que también estaban de moda en esos años. Al lado izquierdo inferior tenemos un evento característico de inicios del siglo, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas. Y al lado derecho inferior tenemos a
a la selección brasileña de fútbol, que campeonó en el Mundial del 2002. Todos los jugadores, por cierto, están hoy retirados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Para qué puse esta diapositiva? Porque quería un poco retratar la lejanía del año 2004, año 2003, en donde se gestó este proceso de reforma penal peruana. Si bien 20 años dentro de la línea de tiempo histórica occidental es casi nada, pero 20 años en el siglo XXI supone transformaciones importantísimas, inesperadas, pero sobre todo irreversibles. Las características del Código Procesal Penal. En el año 2004, ¿y por qué pongo ahí 2004-2006? Porque como muchos sabrán, en realidad, en la promulgación del código se dio el 2004, pero en una disposición transitoria se estableció que la entrada en vigencia en el primer distrito judicial, esto es en Huaura, sería el 2006. Por eso es que ahora, si bien hay muchos eventos en donde se hablan de los 20 años de la promulgación, pero el año 26 se celebrarán 20 años de la puesta en vigencia en Huaura, que es en el primer distrito judicial en donde entró en vigencia. Entonces, un poco para entrar en contexto, el 2004 se promulgó el Código Procesal Penal. Sin embargo, no fue una promulgación abrupta, digamos ex nihil, sino que fue fruto de todo un proceso de maduración y de constatación en la realidad peruana que existían necesidades, no solo de ajustes, sino de cambios de paradigma procesales acordes con los tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Bueno, como en el primer ítem lo pongo, en realidad la reforma procesal penal peruana se enmarca dentro de lo que se conoce como la segunda ola de reformas en América Latina. La primera reforma, como seguramente ustedes conocen, se dio de la década del año 90 al 2000 y se caracterizó por una búsqueda de la instalación de modelos procesales penales democráticos. ¿En qué sentido? Muchos de los países latinoamericanos a finales de los años 80 salían de gobiernos dictatoriales y entonces cuando dieron la vuelta a la década de los 90, buscaron que las reformas procesales de alguna manera reflejaran los nuevos regímenes democráticos por los que atravesaban sus países. Y en buena cuenta, esta reforma se traducía en superar el paradigma inquisitivo propio de los regímenes dictatoriales e instalar modelos procesales penales caracterizados principalmente por la diferenciación entre quien juzga y quien investiga, un énfasis en las garantías de los derechos también. Sin embargo, como nota característica de esta primera oleada de reformas procesales, tenemos que se entendía por agotada la reforma en el mero cambio normativo. Es decir, bastaba la promulgación del Código Procesal Penal con tintes democráticos para considerar que se había dado un paso hacia adelante respecto del pasado inquisitivo guión dictatorial. Una segunda oleada de reformas procesales en América Latina sucedió justamente como respuesta a la crítica que se le hizo. Recordemos que desde el año 2000 al 2010, periodo de esta segunda ola de reformas, que es donde justamente se enmarca nuestra reforma procesal penal, se caracterizaba por un lado, una gran demanda por seguridad ciudadana debido al creciente, aumento de la criminalidad en varias formas, ya lo veremos más adelante. En segundo lugar, la respuesta fácil, ¿no? Denominada el punitivismo penal, ¿no? Que a veces se mezclaba con el denominado populismo penal. Entonces, las reformas penales, que de alguna manera estaban incipientes en los países latinoamericanos, atravesaron este reto, que consistía en encontrar un punto medio
entre la protección de las garantías y, por otro lado, la persecución eficaz, digamos, del delito, ¿no? Y en un contexto de populismo penal y de corrientes punitivistas. Entonces, la reforma penal en su segunda oleada respondió frente a este reto optando por la eficiencia, la gestión, la capacidad de gestión en busca de un proceso penal eficiente. En ese sentido, ya no se entendía la reforma penal como una mera promulgación normativa, sino que la reforma penal, para ser tal, necesitaba, como condición sine qua non, la puesta en marcha de modelos de gestión ad hoc. Y como también es conocido, nuestro modelo procesal penal, cuando se instaló, también impuso modelos de gestión de despacho fiscal, modelos de gestión de despacho judicial, corporativos, con sus bemoles, más o menos, pero digamos que tuvo que dar ese paso. Y la tercera ola de la reforma procesal penal también es conocida como una especie de contrarreforma. Digamos que a partir de la década del 2010 hacia adelante se ha incrementado la inseguridad, la delincuencia ha adoptado nuevas modalidades de aparición por la misma mutación de las relaciones sociales, pero también por la utilización de nuevos medios tecnológicos. Y entonces ahorita se cuestiona mucho la garantía, se cuestiona mucho la falta de contundencia, entre comillas, por parte del Estado al momento de responder punitivamente al fenómeno de la delincuencia, ¿no? En ese sentido se cuestiona mucho las salidas alternativas, el proceso, se cuestiona mucho la existencia de beneficios penitenciarios. Estamos pues frente a un denominado endurecimiento de penas y del sistema del proceso penal. Bien, luego de este marco introductorio y quedando claro de que en nuestra reforma procesal penal se enmarca o tiene las propias características de la segunda ola de reformas procesales de América Latina, voy a describir brevemente, citando al profesor Del Río, los tres principales elementos que considero la columna vertebral de nuestro modelo procesal. En primer lugar, dicho profesor sostiene que un elemento fundamental de nuestra reforma procesal penal es la diferenciación entre el que juzga y el que investiga. Como ya lo había anunciado antes, anteriormente en el modelo inquisitivo era la misma persona la que investigaba y la que finalmente juzgaba. No, en este nuevo modelo procesal penal, en el nuestro, una característica fundamental es la diferenciación entre, en este caso es el Ministerio Público, porque así lo ha digamos, lo considerado el diseño del modelo, es el que investiga, y el juez es el que juzga. Otra característica fundamental de nuestro modelo procesal es la oralidad como principio. Recordemos que en el antiguo Código de Procedimientos Penales, la característica era la denominada escrituralidad, como dice el profesor San Martín Castro. En cambio, en este modelo, la oralidad es un eje rector que informa todas las etapas del proceso penal. Al informar, al atravesar, al penetrar todo el proceso penal, la oralidad hace posible la contradicción, hace posible la celeridad y en general dinamiza la articulación de todos los principios procesales en aras de la eficiencia y celeridad. Y finalmente, una tercera columna que sostiene el modelo procesal peruano es la convicción de que solo la prueba es el fundamento a partir del cual se puede condenar a una persona. Y esta prueba se tiene que actuar en el juicio oral, lo cual hace que el juicio oral constituya la etapa principal del proceso penal. Es decir, todas las etapas previas del proceso penal existen para dar vida
al juicio oral. Todos los elementos digamos, de convicción se van a incorporar paulatinamente durante las diferentes etapas para que sean incorporados al proceso penal como medios de prueba y éstas sean actuadas en el juicio oral. Esas son los tres pilares del proceso penal peruano. Otra característica de nuestro sistema procesal es que desde un inicio, y esto ya debe llamar poderosamente la atención a los oyentes, que desde un inicio nuestro proceso penal pues bebió de fuentes normativas distintas. Al respecto, me gustaría citar al profesor Sánchez Córdoba, quien señala, ¿no? Cito: la mayoría de las instituciones que tenemos son parecidas. Sin embargo, no se toma en cuenta que nuestro desarrollo procesal penal se enmarca en una serie de reformas que se dieron en toda Latinoamérica desde los años 80, y si bien han seguido los modelos de la ordenanza procesal alemana o el Código de Procedimientos Penales de Italia, también siguen los aportes de la Escuela de Córdoba y la estructura del Código Procesal Tipo para Iberoamérica. Incluso hay aportes netamente latinoamericanos que no tienen parangón en Estados Unidos o Europa, como es el énfasis en métodos alternativos de resolución de conflictos y la participación de la víctima en el proceso penal. Fin de la cita. Me interesa resaltar de la cita del profesor Sánchez Córdoba el hecho de que al final cada código procesal penal, como el derecho en general, es hijo de su tiempo y de su realidad. Esto quiere decir que desde un inicio la construcción de nuestro modelo procesal fue, digamos, híbrida en la medida en que vivió de diferentes fuentes y trató de ser una síntesis adecuada, ¿no?, a nuestra realidad, o dicho de otra manera, a partir de nuestra realidad es que se adecuó, se amalgamó los diferentes modelos normativos procesales. Ciertamente tenían que ser previamente compatibles. Eso es una condición ineludible. No podemos, pues, tampoco forzar las uniones, ¿no? Ni tampoco podemos simplemente incorporar categorías, institutos procesales de otras familias jurídicas, de otros sistemas jurídicos, pues conocidos son los casos en donde luego de haber realizado estos legal transplants, como se conoce, pues el funcionamiento de los mismos no es el más adecuado, ¿no? Como siguiente característica es que nuestro Código Procesal Penal se sumó a la tendencia de la codificación. Ciertamente, esta tendencia a la codificación es antigua, ¿no? Data de por lo menos el siglo XIX, y hasta ahora tiene digamos, continúan sus efectos. Sin embargo, hay autores que señalan que estamos en la era de la descodificación. Digamos, el impulso codificador europeo del siglo XIX y XX cada vez está perdiendo más terreno, y ahora, debido a la mutación de los fenómenos criminales y de las realidades sociales, y al mismo tiempo como consecuencia de la interacción de los sistemas jurídicos, es que a veces la pretensión omnicomprensiva y uniformadora del código o de un corpus juris, pues simplemente es incompatible con la nueva realidad. Por eso, como dije, hay autores que hablan de la etapa o la era de la descodificación. Y en nuestro caso, pues tenemos una ley de crimen organizado, ¿no? Tenemos asimismo leyes especiales que tienen contenido procesal, otras leyes especiales que tienen contenido penal y otras leyes especiales que tienen contenido mixto, a pesar de que tenemos un código procesal penal. Esto quiere decir que si bien el Código Procesal Penal es,
digamos, se enmarca dentro del proceso de la codificación, pues no está exento de tener también leyes procesales especiales, ¿no? Otra característica del Código Procesal Penal es que tuvo la comprensión del sistema de justicia penal como una suerte de articulación de actores institucionales. De hecho, la existencia misma de la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal es justamente eso, es el reflejo a nivel administrativo de la necesidad de articular esfuerzos interinstitucionales para poder conseguir objetivos comunes. Como ustedes saben, esta comisión está integrada por un representante del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior. Y cada uno de ellos pues tiene desde sus competencias la labor propia de poner, digamos, su granito de arena en pos para una mejor articulación del Código Procesal Penal. Y esto asimismo también se refleja dentro del, digamos, del juego del proceso en sí. ¿A qué me refiero? Me refiero que efectivamente dentro del proceso hay un juez que juzga, un ministerio público que investiga y eventualmente puede acusar, hay un abogado defensor, un imputado, un actor civil, digamos, todos están dentro del proceso penal. La diferencia del antiguo Código de Procedimientos Penales es que en este proceso penal actual, este juego de actores se hace de manera articulada. Hay una gran comunicación interinstitucional, no solamente a nivel procesal, también administrativo, y esa es una característica, ver el sistema de justicia procesal penal como un sistema integral y articulado. Otra característica de nuestro modelo procesal penal es que, qué duda cabe, pues surgió en una realidad delincuencial de la época. Y aunque tenía, digamos, técnicas avanzadas de investigación, bueno, eran técnicas avanzadas para esa época. La realidad delincuencial era otra y por eso yo sostengo que este modelo procesal penal estuvo basado sobre la delincuencia tradicional. No estamos todavía hablando de la criminalidad organizada, no estamos hablando de las nuevas tecnologías, no estamos hablando muchísimo menos de la inteligencia artificial. Simplemente estamos frente a delitos tradicionales, a delitos de mano propia en algunos casos, en otros casos de coautoría y en otros casos de crimen organizado, pero digamos no al nivel que conocemos actualmente, ¿no? Y una característica final de este modelo procesal penal es que aunque surgió como con una vocación de articulación interinstitucional, pues fue anterior a la creación de las políticas públicas, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, puede ser visto también como una suerte de deficiencia, ¿no? Porque de alguna manera las políticas públicas impulsadas desde el CEPLAN constituyen la racionalización de la acción del Estado, ¿no? Y permiten, digamos, fijar puntos, ¿no? Inquebrantables y señalar el derrotero hacia el cual se deben, digamos, elaborar las normas, tanto a nivel legal como administrativo, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que el Código Procesal Penal haya sido promulgado muchísimo antes de que el paradigma de las políticas públicas en el Perú pues se posicionara, sin duda también lo dejó de alguna manera un poco acéfalo, a pesar de la gran labor que había venido teniendo la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal, ¿no? Y aquí un poco grafico cuáles han sido los cambios, ¿no? Los cambios iniciales, ¿no? Por ejemplo, una realidad importante que debe tomarse en cuenta al momento de evaluar la vigencia o la actual capacidad de rendimiento del Código Procesal Penal es
el factor poblacional. En el gráfico se aprecia, por ejemplo, que la población que el Perú tenía más o menos en el año, pongámosle 2007, ¿no? Es pues significativamente menor a la que tiene actualmente, ¿no? Si bien la tasa de crecimiento es decreciente, pero la población es mayor. Y eso, qué duda cabe, tiene también un correlato en la comisión de delitos, ¿no? El factor económico también es sin duda importante, es un factor que debe tenerse en consideración al momento de analizar, por ejemplo, las desigualdades sociales, pero también la alta tasa de criminalidad patrimonial. Como veremos más adelante, esta tasa de criminalidad patrimonial se aprecia especialmente en el número de población, digamos, penitenciaria intramuros, ¿no? Aquí se aprecia que, por ejemplo, a pesar de la caída del PBI por la época del COVID, pues estamos actualmente, por lo menos el 21, superamos, ¿no es cierto?, con creces, no sé si de rebote o reactivación económica, pero lo superamos, ¿no? Y también vemos ahí la inversión privada y la inversión pública, ¿no? Como elementos importantes, sin duda, y que indican la salud de nuestra economía, ¿no? El factor criminal. En el gráfico de la izquierda observamos, por ejemplo, que la línea, la curva de crecimiento de la población penal. Es un gráfico tomado del propio INPE, de un boletín estadístico del año 2010, en donde se aprecia que la población penal se incrementa indefectiblemente cada año, ¿no? En el 2004, al momento digamos, de que se promulgó el Código Procesal Penal, contábamos con una población de 31.000 internos. Hoy tenemos, y el gráfico de la derecha lo muestra, 97.000 internos aproximadamente, y además tenemos una tasa de hacinamiento del 115%. Esto quiere decir que tanto la realidad económica, la realidad poblacional y la realidad criminal de hoy es distinta que la realidad que tuvo el legislador, ¿no?, o los autores del Código Procesal Penal en el año 2004. Ahora, este Código Procesal Penal, pues como adelanté en su momento, no se implementó de la noche a la mañana, sino que su implementación fue fruto de todo un cronograma repartido por el territorio nacional, que duró exactamente del 2006 al 2021. Inicialmente, el tiempo previsto era muchísimo menor, sin embargo, como veremos, la realidad pues se terminó por imponer, y tuvo que prolongarse el tiempo y las etapas de la implementación, ¿no? Como dije en su momento, el primer distrito judicial que implementó el código fue Huaura en el año 2006, y progresivamente se fueron incrementando en los demás distritos, ¿no? En el año 2021 se terminó, y entre comillas, digo entre comillas, ya verán por qué, de implementar el Código Procesal Penal, ¿no? Y aquí es importante hacer una acotación. ¿Por qué? Porque en realidad en el cuadro de la derecha se aprecia, ¿no?, una suerte de paralización en la implementación. A partir del año 2017, la implementación por distrito judicial se dio por tramos, y sobre todo en Lima, debido a la gran cantidad de población, gran índice delincuencial y sobre todo a la gran cantidad de órganos jurisdiccionales y fiscales que tenían que convertirse al nuevo modelo procesal penal. En ese sentido, en Lima Este se implementó el primer tramo el año 2019, como se aprecia ahí. En el año 2020 se implementó simultáneamente el segundo tramo de Lima Este
el primer tramo de Lima Sur y el primer tramo de Lima Centro. Hablamos de la asignación presupuestal. Claramente al año siguiente se ejecutó, ¿no? Pero desde ahí, pues Lima Este no tuvo su tramo final, Lima Sur, bueno, le quedaron debiendo 2 tramos, y Lima Centro, que en palabras del profesor San Martín Castro, es donde la reforma penal se tenía que jugar su continuidad, pues se dejó solamente con el primer tramo implementado. Esta situación, en realidad, ha generado, no diría un debate, pero por lo menos voces discordantes respecto a si la implementación ha finalizado o no ha finalizado. Porque, claro, una cosa es cumplir con el cronograma, ¿no? Y otra es efectivamente que los órganos jurisdiccionales se conviertan en el nuevo modelo procesal penal. Entonces, digamos que existieron razones económicas, ciertamente, que impidieron que el Ministerio de Economía en su momento no pudiera atender con la asignación presupuestal, además ya comprometida por ellos mismos, ¿no? Para la implementación de los tramos siguientes del Código Procesal Penal en Lima Este, Lima Sur y Lima Centro. Desde ese punto de vista, o en todo caso, partiendo desde eso, quiero pasar a la siguiente diapositiva, en donde claramente se ve la importancia del Distrito Judicial de Lima y por qué tenía que cumplirse la implementación, ¿no? Lima no solamente pues, tiene la mayor concentración de población del Perú, sino que además Lima Norte, por ejemplo, también tiene una gran cantidad de, digamos, de internos con dicha procedencia, ¿no? Ahí vemos Lima Norte, Lima Este, Lima Sur. Las Limas, y Callao también incluido, pues tienen un alto número de internos cuya comisión del delito pues fue identificada en esas jurisdicciones, ¿no? Entonces existe una necesidad desatendida por parte del Ministerio de Economía respecto a la implementación de los tramos siguientes. Entonces, cuando escuchamos de alguna manera por parte de los medios de comunicación sobre, oye, pero ¿y qué están haciendo los fiscales? ¿Y qué están haciendo los jueces? ¿Y qué están haciendo los defensores públicos contra la criminalidad organizada? Bueno, lo que buenamente podemos, ¿no? En realidad, estamos haciendo las cosas al máximo esfuerzo, pero también se debe mostrar, se debe resaltar el hecho innegable de que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha cumplido con la asignación presupuestal correspondiente, ¿no? A pesar de ello, las instituciones del sistema de justicia penal siguen trabajando, pero al mismo tiempo también hacen oír su voz respecto a la necesidad inaplazable de que se complemente la implementación en estos distritos judiciales, ¿no? Y entonces, ¿estamos o no estamos ante digamos, ante el fin de la implementación? Pues que no podemos empezar la consolidación de la reforma penal si es que no terminamos primero la implementación. Bueno, ese pues ha sido una especie de debate acá a la interna dentro de las conversaciones que uno tiene con los actores, ¿no?, involucrados, y efectivamente, pues unos proponen que no se puede comenzar la consolidación de la reforma procesal penal mientras no se termine con la implementación de las limas, ¿no? Lima Centro, Lima Sur y Lima Este, ¿no? Por otro lado, están también las voces, y yo me adhiero a esta postura, de que en los distritos judiciales en donde la implementación terminó hace más de 10 años,
por ejemplo, pienso en Arequipa, pienso en Huaura, pienso en Trujillo, en donde no solo se implementaron todas las etapas, sino que también ya existe una institucionalidad fuerte, existe todo un modelo de gestión digno de replicar en otros distritos judiciales. Me parece que en esos lugares es importante comenzar el proceso de consolidación de la reforma procesal penal. Hasta cierto punto también me parece de alguna manera injusto que, digamos, todo el Perú o el resto del Perú, que no sea Lima Este, Lima Sur y Lima Centro, pues su consolidación dependa de la implementación de Lima, de las limas que mencioné. Sin duda alguna, la implementación de Lima es una necesidad, pero también es verdad que las otras regiones necesitan y además tienen la ventaja de que son lugares en donde la población es más pequeña, entonces digamos que no se requieren tantos recursos o los recursos que se destinen a su atención no van a anular la asignación presupuestal que el Ministerio de Economía tendría que tener a las limas que mencioné, ¿no? Aquí en el gráfico, por ejemplo, ¿cuál es este es un gráfico del mismo INPE actualmente, ¿no? Que muestra claramente que la criminalidad patrimonial, pues, es el principal delito, ¿no? Robo agravado, cuyos autores están privados de la libertad, ¿no? Y hoy por hoy, ¿cuál podría ser de alguna manera una suerte de balance respecto al Código Procesal Penal? Desde mi punto de vista, nuestro modelo procesal penal del 2004 ha sido desbordado por la realidad de hoy, del 2024. ¿Por qué? Porque asistimos a un ascenso de la criminalidad organizada, más violenta, transnacional y con nuevas expresiones. Nadie puede negar, si vemos las noticias, que estamos, digamos, sufriendo una ola de extorsiones, que la minería ilegal en el sur del país, en la selva sur, también se ha fortalecido, digamos que el tráfico de drogas también no desciende. En general, la criminalidad organizada ha variado, se ha fortalecido y tiene nuevas expresiones, ¿no? De cuño transnacional. Hoy, a través de una llamada telefónica o a través de un mensaje de texto, se coordinan delitos desde otro país, ¿no? Lo cual también quiere decir que la utilización de los medios de comunicación también tiene un papel importante, ¿no? El Código Procesal Penal ha sido objeto de 329 modificaciones. Y esto no es un dato menor. Uno dirá, oye, pero todas las normas se modifican, de acuerdo, pero las modificaciones tienen que estar hacia la misma orientación. En el caso de nuestra reforma procesal penal, esta reforma, a pesar de que ya bebía, como comenté al comienzo, de fuentes normativas diversas, pues ha sido objeto de 329 modificaciones, no todas en la orientación garantista, no todas por el Poder Ejecutivo, no todas por el Poder Legislativo. Algunas interpretaciones, incluso de las normas procesales, han sido hechas por el Poder Judicial, ¿no? Que ha cumplido una labor también un poco de pacificador, ¿no? A través de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es muy importante, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos sostener que la coherencia interna que tenía inicialmente el Código Procesal Penal se ha debilitado. Sigue siendo coherente internamente, sin embargo, conforme suceden las modificaciones, se advierte un debilitamiento de esta coherencia, ¿no? Y las modificaciones no han sido gratuitas, pues en realidad responden a intentos desarticulados de los actores procesales penales para, desde su punto de vista, sus necesidades y sus oportunidades, poco solucionar determinados momentos delictivos, determinados problemas, ¿no? Y por eso es que también, si uno advierte
las leyes orgánicas, por ejemplo, del Ministerio Público y del Poder Judicial, estas han sido modificadas 106 y 257 veces respectivamente. Alguien me dirá, pero claro, pues esas leyes son anteriores a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Cierto. Y por eso mismo requieren una revisión integral. Hasta donde tengo entendido, dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial están trabajando a la interna en una especie de suerte de anteproyecto de ley orgánica. No creo que el presidente del Poder Judicial lo hizo público también en una entrevista y la ex fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, también comentó que había instaurado una comisión al respecto dentro del Ministerio Público, ¿no? Otro síntoma del desborde de la realidad en detrimento del Código Procesal Penal es la creación de los sistemas, entre comillas, dentro de estas instituciones. ¿Qué me refiero? En concreto a la creación de subsistemas procesales, como por ejemplo, sistema, ¿no?, de protección de la mujer, sistema de flagrancia, sistema, ¿no?, anticorrupción, sistema, y está bien. Mi comentario va en el sentido de que la necesidad de la creación de sistemas responde, por un lado, a la necesidad de especialización, ¿no?, de los operadores jurídicos respecto de una determinada materia, y al mismo tiempo responde a la necesidad de abocamiento a exclusividad por parte de los mismos respecto de estas tareas. ¿Esto estuvo previsto en el Código Procesal Penal? No lo estuvo, pues, ¿no? Más allá de los procesos especiales, digamos, no previó esto. Y me parece un devenir natural, me parece un devenir saludable la creación de estos sistemas. Lo que corresponde es que estos sistemas no sean, no trabajen de manera aislada, sino que haya una especie de articulación intrasistémica e interinstitucional. Luego tenemos las fallas propias del sistema procesal, ¿no? Como pues todos han escuchado seguramente, si bien el juicio oral era la vedette digamos, del nuevo proceso penal, la etapa intermedia era el filtro por excelencia, en donde el juez de la investigación preparatoria pues filtraba, digamos, los casos en donde el 99.9% de probabilidad terminarían en condena, de los que no. Sin embargo, bueno, no soy el único que lo dice, la realidad es distinta, ¿no? Definitivamente, esta etapa intermedia ha sido objeto de muchas críticas, y en buena cuenta se sostiene que el enfoque piramidal, digamos, ¿no?, o de embudo, en donde tenía que quedarse la mayoría de causas que no pasaban a juicio, pues no ha cumplido su objetivo, ¿no? Luego, el Código Procesal Penal está de espaldas, cada vez menos, por cierto, a las nuevas tecnologías, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia le dio un impulso refrescante a la digitalización, a la virtualidad, ¿no?, a la comunicación a través o mediante el uso de nuevas tecnologías, pues agarró también, como se dice criollamente, fríos, ¿no?, desprevenidos a los operadores de justicia, quienes poco a poco, felizmente, han ido superando estas situaciones un poco desventajosas, y actualmente considero que sí hay avances significativos en el uso de las tecnologías, ¿no? Todos conocemos el canal de Justicia TV, y ahí vemos, por ejemplo, que las audiencias se llevan a cabo virtualmente, ¿no? No obstante estos avances, aún falta mucho para la incorporación de las nuevas tecnologías al funcionamiento del sistema procesal penal, sobre todo en cuanto a la transparencia, al gobierno abierto, a la interoperabilidad, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?, que son sin duda
importantes al momento de potenciar el funcionamiento del sistema procesal penal. Luego, ¿por qué también ha fallado o, digamos, no ha podido lograr alcanzar los resultados esperados este modelo procesal penal? Porque, como evidentemente advertimos, existe un enfrentamiento entre los titulares de las instituciones, ¿no? Y esto me da un poco pie para hablar sobre un fenómeno que se da a nivel mundial, que es el de la politización de la justicia, ¿no? Y que duda cabe, nuestro país también ha sido afectado por este fenómeno, en donde el perjudicado al final no solamente es el sistema procesal penal, sino sobre todo los ciudadanos, quienes a veces tienen que, digamos, asistir a estos enfrentamientos y en detrimento, digamos, de una atención más esmerada, digamos, en términos de recursos, ¿no? Y de personal hacia sus causas, ¿no? Luego tenemos los problemas presupuestales. Esto para nadie es novedad que en el sector público, pues, el dinero es básicamente lo que falta, ¿no? Y es el principal problema, la madre del cordero, digamos, de los problemas, ¿no? Entonces, estos problemas presupuestales, de los que ya hemos hablado, por poner el ejemplo del MEF, pues nos llevan a problemas logísticos, problemas de recursos humanos, problemas de infraestructura. Entonces, toda esta maraña de problemas tienen su origen, como no puede ser de otra manera, en los problemas presupuestales. Si a esto sumamos los problemas de gestión, bueno, tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos un combo, digamos, para poder meditar al respecto, ¿no? Luego tenemos también, y aquí enlazo un poco la reflexión que había dado yo anteriormente sobre si la implementación del Código Procesal Penal había finalizado y estábamos listos para la elaboración de la política pública de la consolidación de la reforma penal o no. Efectivamente, existe un retraso por parte del Ministerio de Justicia respecto de la elaboración de esta política pública. En el año 2019, el CEPLAN señaló cuáles eran las políticas públicas del sector justicia que faltaban por elaborar y entre ellas indicó que la política pública de la consolidación de la reforma procesal penal era una de las faltantes. Se llamaba, porque utilizaban una terminología antigua, plan de la consolidación, pero en realidad se trata de una política pública, ¿no? Un poco a manera de resumen, los condicionantes de la reforma penal en general, tanto del 2004 como del 2024, son el crecimiento económico desigual, ¿no? Y la desigualdad se manifiesta no solo en los ingresos, también en términos de desarrollo humano, ¿no? Que a su vez se traduce en desigualdad de acceso a la justicia. Por otro lado, tenemos la desigualdad económica, la desigualdad geográfica, la desigualdad de género y la desigualdad cultural, ¿no? O sea, la realidad económica determina, ¿no? La realidad socioeconómica determina un poco la reforma procesal penal. Luego tenemos, por el otro lado, la realidad demográfica, ¿no? El centralismo peruano histórico, donde la mayor densidad poblacional está en las zonas urbanas, tiene sin duda su correlato también en la incidencia delictiva, ¿no? No es casualidad que la mayor tasa de delitos se cometan en las zonas urbanas y en las zonas de Lima, ¿no? Como mencioné antes, ¿no? En grandes ciudades también hay gran índice delictivo, ¿no? Pero la concentración delictiva en determinadas regiones no determina del todo la modalidad delictiva. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego, eh, digamos, las transformaciones de los viejos delitos, ¿no? A través de la utilización de las tecnologías de la información, por ejemplo, y del conocimiento, ¿no? Pero también se han creado nuevos delitos, ¿no? Los delitos ambientales, informáticos, nuevas formas de criminalidad organizada. O sea, la nueva realidad de alguna manera
configura o es influida, digamos, por las tecnologías de la información, y eso hace a su vez sinergia y produce una nueva realidad delictiva concentrada mayormente en las zonas urbanas y en las zonas de alta densidad poblacional. Luego tenemos la realidad criminal, ¿no? Ya hablamos de la delincuencia con un alto predominio de los delitos patrimoniales, la realidad carcelaria, asimismo, ¿no? Donde el hacinamiento pues caracteriza a esta realidad desde casi el inicio, ¿no? A tal punto que el Tribunal Constitucional lo ha declarado como estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Y esto, asimismo, digamos, se enmarca y digamos que por periodos determinados el sistema implosiona, ¿no? En el año 2000, por ejemplo, la corrupción de la década de los 90 hizo que el caso de, hizo que digamos, se considerara que había llegado un punto y aparte el momento adecuado para poder sentarse a reflexionar sobre una verdadera reforma del sistema de justicia. Y eso fue lo que en su momento trató de liderar Seriajust, ¿no? Como un modelo exitoso de reforma del sistema de justicia, de nuevo, para su momento, ¿no? Y recientemente también estamos asistiendo pues a una suerte de agotamiento del modelo procesal penal a partir de los casos de Odebrecht y los NM Audios, que en realidad hizo implosionar al sistema de justicia. Recordemos la extinción del Consejo Nacional de la Magistratura y la posterior creación de la Junta Nacional de Justicia. Todo eso como parte del reacomodo interno de las fuerzas dentro del sistema de justicia, ¿no? Y actualmente eso ha llevado a que en el año 2021, de manera interinstitucional, se creara el Consejo para la Reforma de Justicia, cuya propuesta de reforma del sistema de justicia actualmente se viene actualizando dentro del Ministerio de Justicia. ¿Cuáles son los retos y las perspectivas? Poco, como mencioné, el Código Procesal Penal o la reforma procesal penal tiene que estar dentro de la política pública de la reforma, de la consolidación de la reforma procesal penal. Como les mencioné, el Código Procesal Penal es anterior a la época de las políticas públicas, pero hoy es impensable que todo diseño procesal penal no considere, no tenga en cuenta cuáles son los objetivos de las políticas públicas que lo atraviesan, que lo condicionan y de alguna manera lo presuponen. Por ejemplo, tenemos a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Que claramente tiene pues una relación con con la reforma o con la consolidación de la reforma procesal penal, ¿no? En la medida en que se necesita articular sistemas administrativos, se necesita imponer la gobernanza regulatoria, la coordinación y la articulación intersectorial. Se tiene que fortalecer también la integridad del gobierno abierto, como lo había mencionado, la calidad de gasto, etc. Queda claro entonces que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030 es ineludible al momento de diseñar o adecuar, si queremos llamarlo de otra manera, la política pública de la consolidación de la reforma procesal penal. Otra política importantísima que debe tenerse en cuenta para no solamente hacer las modificaciones al Código Procesal Penal, sino para la elaboración de la reforma procesal penal misma, es la Política Nacional Multisectorial de Transformación Digital al 2030. Esta política incluye el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital. Además, es importante que la reforma procesal penal vincule la economía digital a los procesos productivos sostenibles, ¿no? Garantizando de alguna manera la disponibilidad de los servicios públicos digitales. Otra política que considero relevante al momento de elaborar cualquier reforma procesal penal es la política nacional penitenciaria. ¿Por qué? Porque en realidad, pues obviamente, luego del proceso penal, si se condena a una persona, existe un momento posterior, que es la realidad penitenciaria. Y por eso, esta política establece que se debería racionalizar la prisión preventiva, las penas,
¿no? Y los atenuantes. Asimismo, implica el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a los beneficios penitenciarios y al uso de los medios alternativos de privación de libertad. Precisamente son esta política o el cumplimiento de esta política permitiría poner un freno de alguna manera a la denominada tercera ola de reforma procesal penal o llamada también la contrarreforma, ¿no? Con énfasis en el populismo penal y en el punitivismo, ¿no? Una cuarta política nacional es la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Esta política de alguna manera apunta a la eficacia de la respuesta estatal respecto de los delitos de alta violencia. Pienso en la criminalidad organizada transnacional, ¿no? Por eso es que según esta política, lo importante es la implementación de instrumentos normativos relacionados con la articulación y la coordinación en materia de seguridad ciudadana. Aquí vemos claramente el enfoque de securitización, ¿no? Con el fortalecimiento de las competencias y las capacidades de la Policía Nacional del Perú. Esta política es un poco el contrapeso a las otras políticas, ¿no? Es el componente de eficacia respecto al componente garantista que está en las políticas que mencioné. Y finalmente, tenemos también la Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, ¿no? Aquí, en realidad, se debe tener en consideración que esta política es muy importante, ¿no? Y sobre todo estamos en los momentos en donde estamos asistiendo pues a un incremento o a una transformación del fenómeno de la criminalidad organizada. Es importante tener en cuenta esta política a efectos de mejorar los mecanismos de cooperación nacional e internacional, ¿no? Asimismo, optimizar la coordinación y sobre todo interinstitucional entre los sectores y operadores de justicia. Asimismo, y como correlato a esta articulación entre las políticas públicas mencionadas con la reforma del proceso penal, considero que se deben incorporar principios que han sido dejados un poco de lado por el legislador del 2004, ¿no? Entre ellos está la interculturalidad. Sabemos que existen determinados artículos en el Código Procesal Penal, sin embargo, deberían pensarse mecanismos de coordinación más eficaces entre la justicia ordinaria y la justicia especial, ¿no? Entre la justicia, digamos, Aguajún, ¿no? Jíbara, las rondas campesinas y la justicia y la jurisdicción ordinaria, ¿no? Estos mecanismos son importantes. Asimismo, se tiene que incorporar el principio de la persona como eje central del proceso penal. No se debe perder de vista que tanto la víctima como el imputado son personas, ¿no? Y por ende tienen derechos. Y ya es cuestión, digamos, del balance en términos de proporcionalidad entre, de nuevo, el viejo debate, el viejo dilema entre garantismo y eficacia, ¿no? Creo que cada momento, cada realidad, cada tiempo particular determina la preeminencia de uno sobre el otro, ¿no? De hecho, las reformas latinoamericanas también son producto de la primacía de uno o del otro, ¿no? Finalmente, tenemos que tener en cuenta la perspectiva del interés superior del niño. Me dirán, ¿pero qué tiene que ver? No, tiene que ver mucho, porque a veces se piensa al momento de tomar una decisión en el hecho concreto, pero detrás de un imputado por cualquier delito está siempre a veces una familia y un niño, ¿no? Entonces, uno o dos niños, adolescentes, personas cuyo derecho siempre va a ser superior al de cualquier persona, ¿no? Entonces, esos tres principios son los que considero deben incorporarse al mismo tiempo que la reforma procesal penal tiene que adecuarse a las políticas de modernización, a las de transformación digital, a la penitenciaria, a la de seguridad ciudadana y a la lucha contra el crimen organizado. En eso consistirá un poco la labor de la consolidación de la reforma penal. Dicho de otra manera,
este es el contenido de la política de la consolidación de la reforma procesal penal. Muchas gracias. Ya. Bien, muchas gracias, doctor, por su exposición sobre la consolidación del proceso de reforma procesal penal. Sabemos que está usted recargado de labores, así que vamos a dar por concluida esta conferencia. No sin antes agradecerle pues nuevamente por participar en este ciclo de conferencias de los lunes universitarios. A todos los participantes, por favor, le agradecemos. Debemos llenar la encuesta que está en el chat. Será hasta por otra oportunidad. Muchas gracias.